Hola amigos de Ministerios Cristo por su Mundo. En este día nuevamente es un placer saludarles. Hoy vamos a estar hablando acerca de la muerte de los apóstoles de Jesús, cómo murieron la mayoría de ellos, y pienso que va a ser muy edificante que nosotros conozcamos, ¿no? Por todo lo que padecieron, por todo lo que cruzaron estos grandes hombres de Dios. Pero no tan solamente que lo sepamos como conocimiento, sino como te lo he venido diciendo a lo largo de estos videos, que podamos aprender y practicar, poner por obra qué fue lo que llevó a estos hombres a incluso dar su vida para defender su fe, para defender qué era lo que ellos creían. Sin más preámbulo, vamos a comenzar y espero que este video te sea de mucha edificación en tu vida. Adelante. Como hablamos en la introducción de este video, hoy vamos a ver la muerte de los apóstoles de Jesús. Y registra la Biblia la muerte de cada uno de ellos, la muerte de cada uno de los apóstoles. Hoy vamos a conocer la respuesta a esta interrogante, pero quiero empezar este video preguntándote algo. ¿Estarías dispuesto a morir, y no solo a morir, sino a morir torturado brutalmente para defender una mentira? Yo creo que ninguno de nosotros podría hacerlo, ¿verdad? Cuando tú mueres por algo, y más de la forma en la que lo hicieron los apóstoles, es porque lo que estás defendiendo tienes una certeza y una convicción de que es algo real, algo tangible. La Escritura menciona en el Evangelio de Mateo 11, versículo 12, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y existen dos posturas o dos puntos de vista comunes en relación con el significado de este versículo, uno espiritual y el otro teológico. El primero, haciendo referencia a la teología, Jesús pudo estarse refiriendo a un movimiento que se avecinaba para violentar a los que trataban de establecer o de predicar el reino de Dios. Y quizá comenzó cuando Juan el Bautista empezó a decir que el reino de los cielos se había acercado. Y recordemos que con esto pues tuvo que pagarlo con su vida, ya que al hablar de un nuevo reino, de un nuevo rey en épocas del Imperio Romano, era una clara señal de reto hacia los gobernantes del imperio. Y como sabemos, fue decapitado porque su mensaje incomodaba al gobierno de Roma, tanto en el ámbito moral, político y cultural. El segundo punto de vista, citando una base espiritual, este versículo intenta decir que para ingresar en el reino de Dios se requiere coraje, fe, perseverancia, determinación y tolerancia. Y debido a la persecución que se avecinaba, que se iba a desatar, Él quiso animarnos a decirnos estas palabras, que el reino de los cielos, para poder introducirnos, íbamos a tener que convertirnos en personas violentas, no agresivas, sino una violencia espiritual para podernos abrir camino hacia el reino de Dios con fe, con perseverancia, con coraje, con determinación. Pero tales persecuciones tienen varios grados de intensidad, desde el arresto sin garantías, la mengua de derechos públicos, el encarcelamiento, el azotamiento y la tortura hasta la ejecución, que se llama martirio. Pero el hecho es que de alguna u otra forma, espiritual o terrenal, existe violencia y oposición en el reino de los cielos. Ahora bien, la muerte de los apóstoles de Jesús no está registrada en los escritos bíblicos. La única muerte de los apóstoles registrada en la Biblia es la de Jacobo, que la podrás leer en el libro de Hechos 12:2. El rey Herodes mató a Jacobo a espada. Las circunstancias de la muerte de los otros apóstoles solo pueden ser conocidas basadas en las tradiciones de la iglesia y en estudios teológicos, así que no debemos de concederle mucha credibilidad a los otros relatos. La tradición de la iglesia más aceptada o más común pues es la de la muerte del apóstol Pedro. Esto lo podemos leer en algunas de las historias que se hablan en otros libros. Él fue crucificado de cabeza en una cruz, y porque no quiso ser crucificado como su maestro, en este caso Jesucristo. Mateo sufrió el martirio en Etiopía, habiendo muerto por una herida de espada. Juan enfrentó el martirio cuando lo cocinaron en un enorme caldero de aceite hirviente,
durante una ola de persecución en Roma. Lo hablamos en el video anterior. Y como dije, fue liberado milagrosamente de la muerte. Entonces fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos, que fue donde escribió el libro profético de Apocalipsis. Posteriormente, el apóstol Juan fue liberado y fue llevado de regreso a Turquía, a lo que hoy conocimos como Turquía, y fue el único de los apóstoles que murió pacíficamente, por así decirlo. Santiago, el hermano de Jesús, cabe mencionar que este no fue oficialmente un apóstol, pero ¿por qué lo mencionamos entonces? Porque Santiago fue líder de la iglesia en Jerusalén. Este personaje fue arrojado de una altura de 30 metros desde el pináculo del templo, cuando se rehusó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que de esa caída había sobrevivido, sus enemigos lo golpearon con un garrote hasta matarlo. Este fue el mismo pináculo donde se cree que Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Él testificó en lo que hoy es Turquía y fue martirizado por su predicación en la ciudad de Armenia, donde fue azotado con un látigo hasta morir. Andrés fue crucificado igual en forma de cruz, pero a diferencia del apóstol Pedro, él fue crucificado en Grecia, no en Roma. Y después de haber sido azotado por siete soldados, ataron su cuerpo a la cruz para prolongar la agonía que él tenía. Y los escritores reportan que cuando él iba llevando a la cruz, cuando él había sido llevado a la cruz, le dijo: hacía mucho que yo esperaba este momento. ¿Y por qué dijo estas palabras? Porque la cruz siempre ha sido consagrada por ser una referencia a la muerte de Jesús. Pero él continuó predicando a sus verdugos por 2 días hasta que murió. Aún a pesar de que estaba en esa agonía, en ese martirio, él siguió predicando a sus verdugos durante 2 días hasta la muerte. El apóstol Tomás fue traspasado por una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer una iglesia. Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariote, conocido como el traidor, fue decapitado también. Y uno de mis apóstoles consentidos o preferidos, el apóstol Pablo, él fue torturado y después decapitado por el emperador Nerón en el año 67 después de Cristo. También hay tradiciones referentes a los otros apóstoles, pero ninguna que cuente con una base histórica o tradicional confiable por la iglesia. Es por eso que no me atrevo a mencionarlos en este video. Pablo sufrió un largo encarcelamiento que le permitió escribir muchas de las epístolas a las iglesias que él había formado a través del Imperio Romano, a través de Asia. Y muchas de las doctrinas que están en estas cartas precisamente forman la tercera parte del Nuevo Testamento, que hasta el día de hoy podemos leer tú y yo y tenerlo en nuestras manos. Pero Pablo escribió varias de estas epístolas siendo encarcelado. Y tal vez esto es un recordatorio para nosotros y nos enseña que nuestros sufrimientos son menores en comparación con la intensa persecución y la fría crueldad que enfrentaron los apóstoles. Durante el tiempo que estuvieron predicando, lo hicieron por el bien de la fe. Jesús se los dijo que iban a ser aborrecidos por causa de su nombre, pero que el que perseverara hasta el fin, este iba a ser salvo. Y este video lo quiero terminar con la pregunta que te hice al inicio. ¿Tú estarías dispuesto a padecer una muerte similar para defender una mentira? ¿Verdad que no? Ok, nadie está dispuesto a padecer tal sufrimiento por algo que se sabe de antemano no es real. Sin embargo, la muerte de los apóstoles son la prueba viva de la resurrección de Jesús. No murieron por una mentira, sino padecieron por la verdad que el enemigo intentó ahogar y enmudecer, para que a ti no te llegara la verdad del Evangelio, para que tú no conocieras el sacrificio de Jesús en la cruz. Es por eso que surgió tanta oposición en el reino de Dios hasta el día de hoy. Es por eso que surge tanta confusión, tanta oposición aún en nuestros días. La Escritura nos enseña que el Dios de este siglo, refiriéndose al diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, el cual es a la imagen de Dios. Y aún con todo esto no es tan importante el cómo murieron los apóstoles. Quiero que te enfoques en esto que te voy a decir. No es importante conocer la historia de cómo murieron estos grandes hombres de Dios.
Lo que sí es importante es el hecho de que todos ellos estuvieron dispuestos a morir por su fe. Y piénsalo nuevamente, si Jesús no hubiera resucitado, los discípulos lo hubiesen sabido. Las personas no mueren por algo que saben que es una mentira. El hecho de que todos los apóstoles estuvieron dispuestos a padecer horribles muertes, siendo torturados de esa manera, incluso rehusándose a negar su fe, es una tremenda evidencia de que ellos realmente presenciaron la resurrección de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿cuántas veces has negado tu fe en Cristo? ¿Cuántas veces te has avergonzado de confesar a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Tú crees estar a la altura de la fe que vivieron los apóstoles, estos grandes hombres de Dios, a tal grado de preferir la muerte y la tortura antes que negar tu fe y creencia en Cristo? Ellos no solo no lo negaron con su boca, al igual no lo negaron con sus acciones, con sus hechos, con sus actos, vaya. Creo que tenemos una vara muy alta a seguir, y no me refiero precisamente a los apóstoles, sino a Cristo mismo, que no solamente murió por ti y por mí, sino que murió siendo coherente con lo que predicaba y con lo que vivía. Para finalizar, quiero que leamos lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1, y fíjate cómo empieza y lo que dice. Este versículo me encanta porque dice que las cosas que Jesús hizo y dijo. No dice que primero dijo y luego hizo, no. Las cosas que primero empezó a hacer con el ejemplo, predicó con el ejemplo Jesús. Primero con las acciones y después con las oraciones. Hacer y después decir. No podemos justificarnos diciendo que los apóstoles caminaron juntamente con Jesús, porque Pablo no lo hizo. Pablo tuvo un encuentro que le cambió la vida, pero Pablo no caminó de manera personal con Jesús. Físicamente me refiero. Él tuvo un encuentro con Jesús que lo transformó y que lo impulsó a escribir la tercera parte del Nuevo Testamento. Así que tu oración en el día de hoy debe de ser, Señor, permíteme tener un encuentro personal contigo. Señor, fortalece mi fe. Ayúdame a tener una fe como aquellos hombres que estaban convencidos de que tú resucitaste, de que tú eres Dios. Todas estas personas que presenciaron la resurrección del Hijo de Dios estaban convencidos de algo, que juntamente con su muerte iba a haber una resurrección por causa de su fidelidad. Tú y yo tenemos que ser conscientes de esta misma resurrección. Y quizá no vayamos a morir de formas tan abruptas como lo hicieron los apóstoles de Jesús. Obviamente si Dios no nos lo demandara. Pero yo creo que es fácil poder hacer la voluntad de Dios cuando tienes una revelación, cuando tienes una convicción, cuando tienes fe, cuando tienes la certeza de que aquel que murió en la cruz por nuestros pecados resucitó y está hasta el día de hoy con nosotros. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que este video te haya gustado, que te haya edificado, que no solamente rete tu vida a ser como estos grandes hombres de Dios, que no solamente rete a tu fe a que crezca, sino que te rete a hacer nuevas cosas para Dios, que te rete a conocer cada día más a Dios. Hay veces que cuando te comparas con estos hombres te sientes pequeño e insignificante. Te confronta y te reta. Y es lo mismo que yo quiero hacer contigo, es lo mismo que quiero hacer conmigo, que esta enseñanza no solamente sea una enseñanza, sino que nos lo pongamos como un reto de poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Espero que seas bendecido a lo largo de toda la semana. Recuerda compartir el Evangelio, ya que es compartir vida. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima emisión de este canal. Gracias.